Muy buenas, Dios me le bendiga grandemente. Le damos un fuerte abrazo de parte de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre su vida y que la llenura del Espíritu Santo sea sobre ustedes también. Vamos a estar leyendo en Isaías 58:11 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te guiará continuamente, te saciará con manjares, fortalecerá tus huesos. Será como jardín regado y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Eres un Padre bueno, Señor. Tus misericordias se renuevan cada día. Tus misericordias nos han alcanzado, Señor. Padre, gracias por tanto amor, por sostenernos, por amarnos, por guiarnos, por cuidarnos, no nada más a nosotros, Señor, sino a nuestra familia también. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos, Señor, que nos vas a seguir ayudando. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es la dirección de nuestras vidas, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que llenas nuestros corazones, Señor. Padre, bendice tu pueblo, Señor. Bendice a cada persona que se conectan por internet. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia. Fortalécelos, Señor, y guíalos, Señor. Padre, tu palabra llegue a los corazones, Señor, y que pueda ser edificada cada persona que la oye, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo. Bien, otra vez aquí, gozoso de poderles saludar en el nombre de la gran familia de Iglesia Cristiana sobre la Roca. Gracias por permitirnos nuevamente poder saludarles y enviarles una bendición de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso a través de la administración de la palabra del Señor. Estamos agradecidos por un día más de vida y todo lo debemos solo a Él, pues separados de Él nada podemos hacer. Queremos saludar a los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes de nuestro hemisferio y más allá. Saludamos a los que están y nos envían saludos desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, Colombia, desde Venezuela, también desde Panamá y también desde Italia y España. Que Dios les bendiga poderosamente. Para nosotros es un gusto y un gozo y alegría poderles enviar esta palabra de bendición y de gratitud a ustedes que nos sostienen con sus oraciones. También gracias por el privilegio que nos dan o nos permiten al poder acceder a través de este medio y poderles compartir la gloriosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, vamos a compartir con ustedes un tema que por demás seguramente traerá bendición a su vida. Lo encontramos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, verso 23. Dice la palabra del Señor. Lucas 13, 23 dice, en la nueva traducción, la traducción lenguaje actual. Quiero leerlo en esta traducción lenguaje actual. Dice, un día alguien le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Jesús contestó, verso 34, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Cuando Dios cierre la puerta. Diga conmigo, cuando Dios cierre la puerta. Cuando Dios cierre la puerta. Si ustedes están afuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero yo les diré, no sé quiénes sean ustedes, ni de dónde vengan. Y ustedes dirán, nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Pero yo le contestaré, ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, damos gracias por esta maravillosa palabra.
Y te pedimos que la bendigas y la santifiques en nuestros corazones. Hoy nuevamente decimos que el reino de los cielos se establece en cada lugar donde esta palabra, Señor, tú permites, oh Dios, que sea sembrada. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos, oh Dios, que se abren los oídos de los sordos, se abren los ojos de los ciegos. Ahora se abren, oh Dios, todo aquello que ha estado cerrado. Declaramos salvación y vida eterna. Declaramos, oh Dios, libertad en el nombre de Jesús. Pues donde está tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. He titulado el tema de hoy, por la gracia de Dios, cuando Dios cierre la puerta. Cuando Dios cierre la puerta. Este título lo he tomado del versículo 25 de la traducción lenguaje actual, donde dice en el verso 25, cuando Dios cierre la puerta. Todos hemos vivido la angustiosa experiencia de encontrarnos con una puerta cerrada. Quizás fue una visita que hicimos y nunca salió alguien a recibirnos. La puerta estaba cerrada y dijimos, perdimos el viaje. En otras ocasiones estábamos al pico de una hora y sabíamos que a determinada hora se iba a cerrar la puerta de ese almacén, pero necesitábamos algo con urgencia, pero llegamos en el segundo que el dueño o el encargado cerró la puerta y nos hizo así, cerrado. Para otros la experiencia ha sido un poco más dramática. Quizás las puertas de un bufete, la puerta de un juzgado, quizás fue una cita con una persona importante, pero que no podíamos llegar tarde porque íbamos a perder la entrevista. Algunos han tenido cosas más dramáticas, pero se han visto los casos donde el hombre viene corriendo con su maleta y en el instante que va llegando a la puerta del embarque del avión, la puerta se cerró y no hubo nadie que te dijera la razón, ni el motivo, ni siquiera te diera esperanza de poder entrar. Sencillamente perdiste el vuelo. La puerta se cerró. Ahora, si esto es posible a través de situaciones meramente humanas, ¿qué podría ocurrir cuando Dios decide cerrar una puerta? ¿Se imaginan? Cuando Dios da la orden para que el mundo natural se mueva en una dirección y todas las puertas que pudieron estar abiertas a oportunidades y bendiciones finalmente se cierran para no volver a abrirse. Esto me recuerda a el arca de Noé. Todo el mundo se burlaba de Noé. Nadie pensaba sobre un diluvio. Nunca había llovido, así que era una cosa descabellada. Pero la Escritura nos dice claramente que los tiempos de Noé eran tiempos de mucha perversión y maldad y corrupción. Y los hombres no solamente no creían, no solamente no se burlaban de Noé, sino que no hicieron nada. Al caso de un arca que estaba repleta de animales y de una familia que estaba loca. Pero la Biblia dice que no entendieron nada hasta que vino el diluvio, crecieron las aguas y se los llevó a todos. Cuando Dios cierre la puerta, quizás será un tiempo de angustia para muchas personas. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Sin ser político y sin caer en diatribas de orden político, tenemos un ejemplo bien claro sobre cuando una puerta se cierra. Recientemente Venezuela estaba pasando por una convulsión política, unos momentos o unos tiempos de cambios terribles, y allí el personaje central de toda la historia política de Venezuela es Nicolás Maduro Moros. Todos sabemos la oportunidad que tuvo de poder hecho que su historia fuese diferente. Hoy se encuentra en una cárcel federal esperando juicio, y ese hombre quizás lamentándose que tenía oportunidad de poder negociar su salida con las menos consecuencias posibles, y sin embargo quizás en su lugar de reclusión está pensando
lo tonto que pudo haber, que fue al no aceptar condiciones para poder él gozar en el tiempo presente de libertad. Hombres y mujeres han pasado a través de la historia por situaciones semejantes. Perdieron la oportunidad de poderse casar con una buena mujer, un buen hombre, y el tren se fue y hoy se lamentan de no haber aprovechado oportunidades. Dios es el Dios que abre y cierra puertas. De manera que cuando nosotros escuchamos a un Dios que cierra, a un Dios que abre y que nadie puede torcer lo que Él cierra o no puede abrir lo que Él cierra ni cerrar lo que Él abre, nos damos cuenta entonces que estamos en serias dificultades. Jesús está caminando con la multitud y un hombre entre la multitud le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les propone una parábola sobre un hombre, un dueño de una casa que sencillamente toma la decisión de cerrar la puerta y los que se quedaron fuera, se quedaron fuera. Pero cuando encontramos en las Sagradas Escrituras a un Dios que cierra las puertas, indefectiblemente tenemos que encontrarnos también con el Dios de las oportunidades, el Dios que nos ama, el Dios que nos vuelve a colmar de su gracia y de su misericordia y nos da nuevas oportunidades. Hoy, a pesar de que hay tanta maldad y tanta corrupción, podemos decir con toda la autoridad y la experiencia del caso que Dios vuelve a tener misericordia de nosotros y nos da la oportunidad para que en este tiempo, que es el mejor de todos los tiempos, podamos aprovechar de una puerta gigantesca llamada gracia divina. La gracia de Dios está en este momento operando a favor de todo aquel que la quiera abrazar, de todo aquel que la quiera aceptar para su vida. Y el resultado de esta gracia será salvación y vida. Será disfrutar de los bienes del Señor, del cielo y de la tierra y gozarnos por siempre en la eternidad con Él. Hoy es el mejor de todos nuestros días. Y hoy que están las puertas del cielo abiertas a favor de todos aquellos que quieran, encontramos entonces que este pasaje de la Escritura para nosotros es importante, porque la Escritura nos enseña, las Escrituras nos invitan a que podamos nosotros abrazar estas puertas que están abiertas para nosotros y para nuestras familias. ¿Qué puertas pueden ser cerradas por Dios? Imagínense, todas las puertas del universo pueden ser cerradas por Dios. Por eso el que se atreve a pelear con Dios tendrá que terminar mal. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos podamos llenar de orgullo, porque tenemos salud, porque tenemos relaciones con gente importante, aunque podamos decir que tenemos no solamente buenas conexiones, tenemos también mucho dinero o mucha influencia o lo que usted le quiera poner, cuando Dios se encarga de torcer nuestros planes, no hay fuerza en el universo que nos pueda librar de la mano de Dios. El más grave error que pueda encontrarse cualquier ser humano es no disfrutar de lo que Dios en este tiempo nos da gratuitamente, y esto es la gracia divina. En 2 Corintios capítulo 6 verso 2, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto y también nos escribe a nosotros: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. Así que Dios
tiene esta puerta abierta llamada gracia y tenemos que estar bien claro que esa puerta puede cerrarse de un momento a otro. Algunos están pensando en términos de su edad o en términos de su salud. Algunos están mensurando o están sacando las cuentas acerca de que todavía el tiempo de la gracia no se cierra, porque todavía falta mucha gente por conocer del Evangelio. Y sin embargo, hemos de recordar que cuando nosotros partamos de este mundo, la gracia también termina para nosotros, porque ese es el momento en el que la eternidad cierra las puertas de manera individual para cada uno de nosotros. Por eso es que dice aquí que cuando Dios cierra esta puerta llamada gracia, llamada misericordia, el que está afuera, dígame, ¿dónde se va a quedar si Dios cierra una puerta y hay personas que están del lado afuera? Pues afuera. Hoy nos han vendido la falsa creencia de que podemos comprar la gracia de Dios, comprar la salvación y la vida eterna. Y sin embargo, el Señor nos dice y nos vuelve a recordar que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo divino. No podíamos derramar nuestra sangre, pues está contaminada de pecado. No podemos darle a Dios, porque Dios es dueño de todo el universo, todo lo que hay en el mundo y todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Todo le pertenece, porque todo fue hecho para Él y por Él. Por eso es que alguien tenía que ocupar nuestra posición pecaminosa y morir de una manera cruenta. Esto fue Jesús. Derramó su sangre y fue el sacrificio perfecto. Hemos de recordar que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios aprobado. Es decir, Él gustó la muerte por nosotros. Él se puso en el lugar que nos correspondía, que era el lugar de castigo y el lugar de perdición eterna. Jesús se hizo por nosotros maldición, y a causa de ese sacrificio, Dios nos puede ver a través de su Hijo, santificados, limpios, transformados y hechos parte de su naturaleza divina. Así que hoy necesitamos ver esas puertas divinas que Dios ha abierto y las tiene abierto para nosotros. La gran pregunta es, ¿estamos aprovechando esas puertas? ¿Estamos realmente dimensionando el valor de la puerta que Dios nos ha abierto, que se llama la gracia? Algunos están jugando con el pecado. Algunos se tienen en poco la salvación. Y están unos días en el mundo, otros días en las cosas de Dios, unos días consagrados, otros días metidos en el barro de la perdición, en el barro del pecado, en la inmundicia de las cosas de este mundo, y están jugando un partido doble. La Escritura nos dice acerca de estas personas: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay zonas grises en el Evangelio. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La gran pregunta es, ¿estamos aprovechando esta gracia para vivir por aquel que murió por nosotros, por aquel que gustó la muerte por nosotros? ¿Cómo saber si estamos aprovechando la gracia de Dios para nosotros? La gracia de Dios nos habla no solamente de lo que Él hizo por nosotros, sino lo que nos toca hacer nosotros también para ser merecedores de esa gracia. Algunos dicen, no, pues si es la gracia, entonces yo no tengo que hacer nada. No, pues sí. Jesús le dijo a aquel que le preguntaba, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, traten de entrar. Otras versiones dicen, esforzaos por entrar. Otras dicen, luchen por entrar. La traducción viviente dice, esfuércense por entrar. Porque aunque la gracia es gracia, necesitamos entender que si nosotros no nos entregamos al Señor, si nosotros no nos rendimos a Él, la gracia de Dios en nuestra vida no va a funcionar.
si Él no es Señor de nuestros corazones, sencillamente querramos nosotros hacer más temprano que tarde lo que nos venga en gana. Y esto es lo que ha estado pasando en la iglesia del Señor en estos años. La gente no teme decir mentiras, no teme fornicar ni adulterar, no teme robar, no teme mentir descaradamente para sacarle provecho a su prójimo. La gente vive una suerte de hipocresía que a Dios se le ha hecho aborrecible hasta su alma. Hoy nosotros necesitamos entender que cuando Dios cierre la puerta y nosotros estemos fuera a causa de nuestro pecado, no valdrá los años que estuvimos en el Evangelio. No valdrá las porciones de la Biblia que no sepamos de memoria. No valdrán los títulos nobiliarios que pudimos tener en la iglesia a causa de nuestra posición de liderazgo. Dios vendrá a buscar una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La gran pregunta es, cuando Dios cierre la puerta, ¿estarás del lado afuera o ya estarás del lado adentro? Porque déjame decirte que cuando la puerta se cierre, y si tú por alguna razón, por algún desliz, estuviste afuera en ese momento, tu puerta de oportunidad se cerrará en ese instante. Tú me dirás, pastor, estamos hablando de la venida del Señor. No, podemos hablar de muchas cosas. ¿Qué tal si Dios te llama a su presencia mañana o en el día de hoy? ¿Qué tal si tu vida cambia drásticamente de un minuto al siguiente? ¿Quién sabe? Pero hoy necesitamos entender que debemos sencillamente comportarnos de una manera que honre a Dios, porque de ese día, cuando las puertas se cierren y hombres y mujeres se queden fuera, le van a recordar a Jesús que escucharon su palabra, que ocuparon posiciones en las iglesias, que sencillamente comieron y bebieron la cena del Señor en iglesias conservadoras, pero Jesús le contestará, no sé quiénes sois, ni dónde vienen. Nunca os conocí, dice una versión, nunca os conocí, hacedores de maldad. En otras versiones dice hacedores de iniquidad o hacedores de injusticia. Todo pecado es una injusticia. ¿Y qué es pecar? Es desobedecer a las leyes de Dios. Y hay gente que solamente toma de la palabra de Dios las cosas que le convienen. Y muy convenientemente, sencillamente critican algunas cosas y abrazan otras. Cuando ellos quieren aprovecharse de la grey o cuando quieren aprovecharse de una situación, pueden citar las Biblias o pueden citar textos de la Escritura de memoria para su propio beneficio. Y eso no nos da garantía ante Dios de que somos o estamos siendo aprobados. ¿Por qué hemos de esperar que Dios cierre la puerta? Sería una tontería si nosotros sabemos que debemos de vivir de manera piadosa, de apartarnos del mal, de aborrecer lo malo y abrazar lo bueno, que debemos de compartir nuestro pan con el hambriento, que debemos nosotros caminar en esta tierra como luminares en el mundo, es decir, que podamos ser referencias para la gente que no conozca a Dios. Y no como ahora lo dicen, yo conozco a un pastor, yo conozco a un cristiano, yo conozco a un evangélico que hace esto y esto. Y sabe, esas cosas deshonran a Dios. Esas cosas causan vergüenza para el evangelio. Y sabe, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la gente no podrá creer al menos que lo que digamos esté de acuerdo con lo que vivamos. No podemos decir una cosa y vivir de otra manera. ¿Por qué esperar que Dios cierre la puerta? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es el autoengaño. Creemos que hay cosas más importantes que las cosas del alma, que las cosas del espíritu. Y la gente prefiere agarrar un fin de semana, irse para la playa o lavar la ropa o hacer cosas que no tienen ningún tipo de connotación.
y sacrificar el día de Dios para vivir a su manera. ¿Sabe? Hay gente que cree que es mejor sacrificar un domingo para ir a trabajar y ganarse unos chavos que ir a la iglesia y escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida. Por eso es que viven enfermos, por eso es que viven en desgracia, por eso es que viven con puertas cerradas, por eso es que Dios no les habla y no se les manifiesta, porque son más prontos para oír la voz del mundo que la voz de Dios. ¿Por qué esperar que Dios cierre la puerta? Porque al igual que lo dice en Mateo 16, verso 26, mucha gente vive de esta manera. ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué le parece eso? Hay gente que en la eternidad se dará cuenta que no valió la pena haberse trasnochado haciendo dinero o habiendo gastado su salud, su vida y su tiempo y toda su energía en cosas mundanas, en cosas temporales, en cosas sin valor. Descubrirán en la eternidad que no valió la pena haberse metido tantos años de estudio para después darse cuenta que eso en la eternidad no tiene ningún valor. Usted me dirá, pastor, ¿quiere decir que no es importante estudiar? No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted no puede apartar su mirada de las cosas que son eternas. Porque las cosas que se ven, escuche, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, pues, dice la Escritura, habéis resucitado con Cristo. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra pasarán, pero las que son eternas jamás han de pasar. ¿Por qué esperar que Dios cierre las puertas? Porque creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y con esto voy terminando. Un hombre, dice la Escritura en Lucas 12:16, era rico y había producido muchas riquezas. Y él pensó dentro de sí, después que ya estaba sobreabundante de riquezas, él pensó dentro de sí, ¿qué haré ahora que no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Qué haré ahora que tengo tanto dinero en el banco? ¿Qué haré ahora que tengo tantas ovejas y vacas? Y dijo él, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes guardados, para muchos años tienes muchos. Repósate, come y bebe y regocíjate. Pero él no contó con Dios. Él no contó con aquel que cuando cierra, nadie abre. Y cuando abre, nadie cierra. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabe? No nos podemos llevar las riquezas al cielo. Las podemos hacer si las depositamos para la gloria de su nombre, compartiendo con el pobre, compartiendo con las necesidades de la iglesia, siendo misericordioso con el que padece necesidad. Ahí hacemos tesoros en el cielo. Pero cuando le decimos a nuestra alma, come, bebe, regocíjate, repósate, y hacemos solamente lo que demanda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros apetitos, nuestras pasiones, Dios tiene que llamarnos necios. Y sabe una cosa, Jesús dice en esta parábola, y lo que has provisto, ¿de quién será? Seguramente lo agarrarán los hijos, los hermanos, la mujer, pero ese no podrá llevarse nada a la eternidad. ¿Por qué esperar a que la puerta de las oportunidades se cierre y nosotros quedemos del lado equivocado de la historia? Que podamos más bien estar del lado adentro y allí con nuestro Señor y Salvador poder disfrutar en la eternidad un momento que no tendrá fin, y es abrazar a nuestro Señor. ¿Se imagina?
¿Se imagina? Cuando Dios cierre la puerta, ¿de qué lado estarás? Quiero cerrar con esta pregunta. Cuando Dios cierre la puerta, ¿de qué lado estarás? A lo mejor nunca te habías hecho esta pregunta. Pero hemos de considerar que Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos dijo, porque estrecha es una puerta, o son varias puertas. Él dijo, es la puerta. Angosto es el camino. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla de la puerta, habla de Jesús, su Hijo. Cuando Dios habla del camino, habla de Jesús, quien es nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él es la puerta que nos abre el camino al Padre eterno. Y cuando la Escritura nos pone estas dos figuras, puerta y camino, hemos de recordar que la puerta, quien representa a Jesús, simboliza las reglas de juego que nos permiten poder estar del lado correcto de la puerta, es decir, del lado adentro. No es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. No es una vez en Cuaresma, es vivir en el Señor. Cuando Jesús dice que Él es el camino, nos habla de un estilo de vida. Usted no puede estar un día sí, un día no lo sé, en las cosas del Señor. Porque el día que la puerta se cierre y usted esté afuera, usted va a perder la oportunidad de poder gozar la eternidad con el Señor. Y ya con esto terminé. Aunque es la gracia, hay que decir que necesitamos esforzarnos. El Señor le dijo al hombre que le hacía la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, esforzaos, esforzaos. La palabra esforzarse significa literalmente aplicar una facultad a un órgano o a un músculo o a una parte de la vida de una persona con mayor intensidad de lo que es normal. Si usted ha visto que normal a su alrededor en el Evangelio es decir mentiras y vulgaridades, eso no es normal para nosotros los cristianos. Lo que hemos aceptado a Jesús, la normalidad es mantener la santidad y la integridad sin la cual nadie verá al Señor. Esforzarse para nosotros es ir más allá de lo normal, es decir, poner el 100% de nuestro tiempo, el 100% de nuestra atención, el 100% de nuestro compromiso, porque cuando usted ama a Dios y lo ama de todo su corazón, escúcheme, y con esto ya terminé, usted va a tener un matrimonio bendecido, va a tener una economía pujante, usted va a tener la paz que no le puede dar ninguna medicina ni ninguna persona, usted va a tener la felicidad que no le puede conceder ningún placer humano. Cuando usted camine de acuerdo a lo que dice la Escritura y se esfuerce poniendo más de lo que normalmente se requiere, usted entonces se hará una persona distinguida del reino de los cielos, y entonces cumplirá lo que dice el Señor: esforzaos, esforzaos a entrar, esfuércense, peleen la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Y cuando usted lo haga, usted recordará esta prédica, recordará que solamente el reino de los cielos lo arrebatan aquellos que se esfuerzan, aquellos que son valientes, aquellos que se atreven a pagar el precio del llamado de Dios para la vida de uno. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú dices, necesito que Dios cambie mi vida de una manera radical, o yo quiero
Hoy yo quiero invitarte a que estés del lado correcto de la puerta, es decir, que estés del lado adentro. Si has pecado contra Dios, si has adulterado, fornicado, si has robado, a lo mejor te toque restituir algo de lo que has hecho mal. Dios te va a guiar a hacerlo. Pero hoy necesitas ponerte a cuenta con Dios, como lo dice la Escritura. El profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 8. Quiero invitarte a que hoy entres a cuentas con Dios. Y le puedas decir con una oración que te voy a invitar a que hagas conmigo, a que te pongas en sintonía con el cielo. Y una vez que lo hagas, conságrate a Él buscando su rostro cada día, con esfuerzo, con dedicación y con compromiso. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco que he estado en el lugar incorrecto. He debido estar más cerca de ti y no más cerca del mundo, y no más cerca del pecado, y no más cerca de las cosas que no te agradan. Pero hoy vengo porque sé que en ti hay perdón y hay restauración. Límpiame, santifícame y cambia mi manera de vivir. Hoy te ruego, Jesús, que habites por la fe en mi corazón y que a partir del día de hoy mi vida brille como el sol, reflejando la gloria que tú has puesto dentro de mí. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, Padre, que reconoce hoy la necesidad de estar en el lugar, Señor, o del lado correcto de la puerta. No de afuera, Señor, sino de adentro. Padre, ellos han hecho esta oración de consagración, de restauración. Y yo te pido, Señor, que en esta hora tú puedas impactarlos con el poder de tu presencia. Padre, que tu Espíritu Santo ahora habite en sus corazones y que tú los llenes de salvación y vida eterna. Padre, bautízalos con el Espíritu Santo y fuego y sánales si están enfermos y restáurales si están caídos. Yo les bendigo conforme a la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a tu hogar a través de este medio, y quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea tocada por esta palabra. Te invito a que la puedas compartir con tu familia, con tus vecinos o con la persona que tú sepas que lo necesite. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones y que la gracia del Señor esté contigo. Bendiciones.